Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este espacio del podcast de Adrián Ruiz. Como siempre es un placer recibirlos y sobre todo en este año 2020 cuando ya iniciamos pues un ciclo más, nuevamente volvemos a resetear el reloj. Ya estamos a 13 de enero de este año, también el tiempo se nos está yendo muy rápido y el día de hoy quiero compartir con ustedes una noticia triste pero que es de mucha reflexión relacionada con el crecimiento, el desarrollo, la educación, los valores, y tiene que ver con una tragedia que sucedió hace algunos días en una escuela en la ciudad de Torreón, en Coahuila, donde un niño de 11 años desafortunadamente decide ingresar armado y después de ciertas cosas que pasaron, pues sucede un tiroteo donde su maestra de inglés, una maestra que tenía tiempo ya trabajando en la institución, desafortunadamente pierde la vida al recibir 2 impactos de bala de este menor, uno en el tórax y uno desafortunadamente en la cabeza, que fue muy grave, por lo cual pues el niño no solamente disparó contra su maestra, sino que también disparó contra varios de sus compañeros, 6 de sus compañeros en total, dejándolos heridos, un maestro de educación física entre ellos, y desafortunadamente una vez que concluyó este tiroteo, pues el niño se da un disparo en la cabeza, en la boca, en el ojo prácticamente, y pierde la vida también este menor suicidándose, lo cual pues habla desafortunadamente de una carencia enorme de varias cosas. Es muy fácil para mucha gente criticar y hablar y mencionar que en el hogar de este niño quizás no hubo la educación adecuada, quizás no hubo los valores adecuados, pero pues cabe mencionar que todo lo que se menciona de este niño es que era un niño que nunca había sido conflictivo, era un niño que era pues hasta cierto grado inteligente, un niño que desafortunadamente no vivía con sus padres porque su mamá había fallecido, pero vivía con sus abuelos. El gobernador de Coahuila atribuía todos estos hechos desafortunados a la influencia de un videojuego violento, el cual había provocado que el niño tomara esta decisión, debido a que en el videojuego se veían acciones muy violentas. Y no es una justificación, desafortunadamente yo no creo que en la actualidad los niños sean tan manipulables que un videojuego los haga tomar decisiones, pero sí creo que ha habido un descontrol en la censura mediática en general. Durante mucho tiempo yo en algunos episodios del podcast he publicado que los valores en casa, los valores que se transmiten a través de los medios masivos de comunicación, y debemos de entender que los videojuegos en la actualidad ya dejaron de ser solamente un entretenimiento para niños y se han convertido en un entretenimiento pues para toda la familia, ya que nos narran historias que muchas veces son dignas de alguna película o un Oscar, que no le piden nada a estos otros medios de comunicación masivos como son la televisión o el cine. Y debemos de entender que la gran mayoría de estos videojuegos están programados por gente pues que piensa en adultos, no piensa en niños. Estos juegos no están diseñados para que los juegue un niño, no están diseñados para que un niño entienda las tramas a veces tan pues enredadas que puede llegar a tener una de estas historias. Yo puedo citar en este momento tan solo 3 videojuegos que desde hace muchos años han creado polémica, y hay todavía más, desde luego. Podemos citar un videojuego que en su momento fue muy polémico, que en la actualidad pues no le pide nada a los juegos más violentos de la actualidad, pero en su momento generó mucha polémica. Es un videojuego llamado Manhunt o Cazador de Humanos, en el cual tú tomabas el papel de una persona que se dedicaba a estar cazando a personas, de estar matándolos de las maneras pues más crueles inclusive, o más creativas por llamarlo de alguna manera. Otro videojuego también de este estilo pues ha sido durante muchísimos años el videojuego de Grand Theft Auto, un videojuego que pues te permite tomar decisiones, entre ellas es pues robar, matar inclusive, consumir drogas o incluso tener sexo virtual, lo cual pues desafortunadamente también provoca un estado precoz en los niños de curiosidad o empezar a ver normal o divertido este tipo de comportamientos. La más reciente polémica fue un videojuego de PC o computadora llamado Rape Day, en el cual pues se supone que trataba de una persona que secuestraba mujeres y las violaba.
Y todo esto genera una gran polémica porque son videojuegos que de inicio pues no son creados para menores, pero desafortunadamente a veces la falta de supervisión o desconocimiento de muchos de los padres que pues buscan una manera de entretener a sus hijos mientras ellos trabajan, mientras ellos se dedican a otras actividades, que también yo no quisiera culparlos 100% a ellos, porque desafortunadamente, no todos, pero sí hay muchos padres que dedican mucho tiempo a su trabajo. Actualmente ya no podemos decir que se busquen otro trabajo, no es tan fácil, desafortunadamente, pensar de esta manera, porque la gran mayoría de los empleos actualmente te piden mínimamente 8 horas de trabajo, y muchos de ellos son muy absorbentes, ante lo cual los padres no tienen otra alternativa, o trabajan ahí, o no trabajan en ningún otro lugar, o les cuesta mucho trabajo encontrar un lugar donde puedan trabajar y tener ese tiempo para cuidar a sus hijos. Esta creo que es una realidad, y las empresas en la actualidad pues lo saben y están invirtiendo tiempo para buscar que la vida personal, que la vida de cada uno de sus trabajadores no se vea afectada de manera personal ni de manera individual, por lo cual pues puedan ser atendidos sus parejas, sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces esto es otra cosa más que contribuye a este hecho en el cual pues los niños están siendo bombardeados por contenido no apropiado para ellos. Están al alcance estos contenidos de ellos sin que haya una regulación que los controle o que les diga, sabes que esto no es para ti, para ti es este otro juego. Y lo peor de todo es que una vez que los niños encuentran este contenido, pues lo encuentran entretenido, divertido, y la morbosidad de ver este tipo de contenido sangriento o violento, pues desafortunadamente crea que los niños lo busquen, cada vez intenten ver y más, y se vuelven consumidores compulsivos de este contenido, que el morbo los lleva, y desafortunadamente pues viene otra influencia todavía más fuerte de todo esto, que es la televisión y el cine, en los cuales pues podemos ver cada día más violencia y sobre todo apologías del delito en este país, en México. Desafortunadamente tenemos mucho la influencia del contenido que se crea en Estados Unidos, de series y películas que muchas veces son muy violentos. No solamente el contenido de series y películas norteamericanos, también está la influencia muy fuerte de contenido de series de animación japonesas principalmente, en las cuales podemos ver pues actos de mayor violencia explícita. Y vuelvo a lo mismo, estos medios no son 100% responsables, porque desafortunadamente el contenido no es creado para niños. A la gente desafortunadamente cree en la actualidad que videojuego y caricaturas es sinónimo de contenido para niños, y no necesariamente. Hemos visto que en la actualidad se ha vuelto un medio en el cual muchos adultos han encontrado contenido que pues los puede favorecer o ayudar para desahogar ciertos tipos de comportamientos mentales. Hace muchos años sucedió un fenómeno muy similar con la caricatura de Los Simpson, la cual mucha gente veía a los personajes pues agradables en un inicio y compraban a los hijos playeras de Bart Simpson, muñecos de Bart Simpson, cuando la realidad es que esta caricatura fue creada con contenido para adultos, para reflexionar. Y si nosotros vemos en la actualidad esta caricatura y vemos el contenido, los que lo empezamos a ver hace muchos años, hace más de 20 años, y la vemos en la actualidad, nos damos cuenta que el contenido es netamente para adultos. Hay chistes para adultos, hay palabras que solamente los adultos entienden, pero a los niños les encantaba el personaje de Bart Simpson porque se veían reflejados en él, en sus travesuras, en su precocidad, en todo ese tipo de cosas. Pero desafortunadamente realmente estaba hecho para adultos, y los adultos pues dejaban que los niños lo consumieran porque era una caricatura. Entonces en la actualidad estamos nosotros pues muy bombardeados por este tipo de contenido, el cual les decía yo pues está creado para personas maduras, pero que viene siendo con mensajes que no son aptos para niños. Y es ahí donde debemos de empezar a voltear a ver todos los que somos padres de familia, todos aquellos que en determinado momento compartimos contenido, porque debemos de ver quién está cuidándolo, ¿no? Fue muy criticado por muchas personas que actualmente ven YouTube como una manera de obtener ingresos, porque hace no mucho tiempo YouTube publicó una de sus nuevas políticas en las cuales pues tú tenías que determinar si tu canal
iba a proyectar contenido para niños, y si era así, pues iba a haber una serie de restricciones de contenido o palabras que no ibas a poder subir a estos videocasts, donde pues muchos de los creadores de los famosos youtubers pues se inconformaron porque decían que los iban a limitar, todo esta libertad de expresión y las ganancias de YouTube no iban a ser iguales. Y ojo, aquí vamos a darnos cuenta de algo que desafortunadamente solamente se le ve la ganancia por parte de estas personas, valga la redundancia, que muchas veces de manera inescrupulosa suben contenido, pero pues no miden a qué audiencia va dirigido. E hizo muy bien YouTube, creo yo, al tomar esta decisión, porque pues desafortunadamente la plataforma es completamente abierta, o era completamente abierta, permitía que cualquier persona viera cualquier contenido. A mí muchas veces me tocó con mi hija ver alguna ocasión que algunos videos que hablaban de series infantiles, pues el youtuber, desafortunadamente su comunicación no era nada adecuada, utilizaba palabras altisonantes, groserías, y sobre todo estos youtubers que utilizan sintetizadores de voz para textear lo que ellos quieren decir, pues abusan mucho del uso de las malas palabras. Desafortunadamente, yo siempre lo he dicho, YouTube es una muy buena plataforma, pero pues no toda la gente tiene la capacidad ni la habilidad de comunicarse de manera correcta y adecuada, y mucho de este contenido pues tiene este tipo de malas palabras, de groserías, de insultos, donde pues si no ponemos un alto, todo esto termina volviéndose algo que atrae a los niños, algo que los influye, y todo en suma, desde luego, termina convirtiéndose en una tragedia como la que ocurrió con este menor en Torreón, Coahuila, donde desafortunadamente, les decía yo, pierde la vida una maestra, pierde la vida el menor, lo cual es lamentable porque pues no debió pasar. Mucha gente voltea a ver a su casa, a sus abuelos, y tratan de culparlos, y yo creo que pues en la actualidad pues sí, tienen razón, ¿no? Quizás los abuelitos eran los que tenían que ponerle más atención, pero vivimos en una sociedad donde por todos lados hay un bombardeo mediático con tal de tener rating. Se venden series con contenido violento, se venden series que presentan una apología del delito, del narcotráfico, de los asesinatos, y eso es lo que actualmente pues predomina en la comunicación actual, y creo yo que llegó el momento de voltear a ver nuevamente cómo se está manejando todo este tipo de cosas, cómo se está manejando todo este tipo de contenidos, qué horarios realmente se están utilizando para poner estos contenidos, porque no solamente es el contenido agresivo, también son los contenidos de carácter sexual, son los contenidos que proyectan violencia de género, o proyectan algún tipo de comportamiento que no es apto para que un menor lo vea, y todo esto en suma crea que los jóvenes de la actualidad pues sean muy vulnerables a todo esto, que sean muy fáciles de influenciar, que sean muy fáciles de llevar sus emociones a pique, y pues bueno, desafortunadamente nos lleva a estas tragedias. Digo, yo no soy un experto en este tema, pero lo que sí he podido ver durante el paso de estos años, que lo he mencionado en el podcast, es que como padres tiene que haber un mayor control. No es tan fácil darle el control de la tele a un niño y decir, mira, entretente, ve lo que tú quieras. Hay que sentarse un ratito con ellos a ver qué ven en la tele, qué programas ven, qué videos ven en YouTube o en otras plataformas, qué series ven, porque la agenda actual de contenidos en las series de televisión inclusive, pues es muy diverso. Hay series de televisión que manejan contenido de agendas pues de comunidades lésbico-gay, hay agendas políticas que manejan contenido de racismo, y debemos estar muy atentos a que todo esto no confunda a los niños y sepan discernir una cosa de la otra, que quizás como adultos a veces obviamos las cosas. Nosotros decimos, ay, ¿cómo le va a pasar? No creo, pero la realidad es que las mentes de los niños son como una esponja que absorbe todo, pero a veces el absorberlo no significa entenderlo o razonarlo de la misma manera. Entonces yo los invito a que hagan un espacio de tiempo de convivencia. Yo sé que en la actualidad el ritmo de trabajo en las empresas, en los trabajos, es muy, muy arduo,
que hay muchos problemas, que hay muchos conflictos y que a veces requieren mucho la atención al 100% de parte de los padres o de nosotros con nuestros hijos. Pero repito, yo los invito, dedíquenle 1 hora al día a su hijo, a escucharlo, a platicar con él, a ver qué le gusta y tomen acciones prontas para evitar este tipo de situaciones que son lamentables, que son tristes y que desafortunadamente pues creo yo que no debieran de suceder. Se pudo haber evitado a tiempo, quizás nadie tiene la última palabra, pero pues el hubiera no existe. De mi parte es todo. Yo les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy en este contenido. Les agradezco que compartan el mismo, que le den like, que lo publiquen también en sus redes sociales, las ligas. Por favor, déjenme sus comentarios en los medios de contacto. El correo electrónico es adrianrogelioruiz@hotmail.com. En Twitter me encuentran como adrianrogelioru. Les voy a agradecer que compartan este contenido. Les comento que ya nos pueden encontrar en diferentes plataformas el podcast, desde Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, Spotify. Nos encuentran también en iHeartRadio y nos encontramos en la gran mayoría de las plataformas actualmente. Gracias por este apoyo que han brindado durante estos casi 3 años que ya llevamos en el podcast. De verdad es invaluable para mí. Les pido por favor también vean los videos en YouTube. La plataforma es Master Ruiz. Ahí pueden encontrar en este canal pues todos los videos en formato de audio para poder escuchar los podcasts. Nuevamente les agradeceré que compartan con las personas que crean que es interesante que escuchen este contenido y de igual manera que compartan con aquellas personas que les podría interesar. Yo se los voy a agradecer bastante. Les recuerdo, mi nombre es Adrián Ruiz. Muchísimas gracias por acompañarme. Que tengan excelente inicio de semana. Hoy 13 de enero del año 2020. Gracias y hasta luego.